Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Quisiéramos dialogar con usted en esta mañana sobre cómo se va perfilando la situación con respecto a la segunda vuelta electoral, sobre todo cuando nos acercamos ya al debate presidencial que será de este fin de semana en el próximo y la inminencia ya de la campaña electoral de segunda vuelta que arrancará este 24 de marzo. ¿Cómo se ven las cosas? Gustavo, buen día. Un saludo para ti y para la audiencia de Antena 1. Estamos frente a una segunda vuelta sin precedentes en el país, no por la cercanía entre uno y otro candidato en sus resultados de primera vuelta, sino por el hecho de que en esa primera corrida obtuvieron 9 de cada 10 votos posibles. Se ha proclamado ya el resultado final de la elección de febrero, 44% para los dos candidatos, juntos del 88%, lo que quiere decir que el universo de votos a pelear, a conquistar para alcanzar la presidencia de la República se reduce a algo que no hemos visto antes en la historia electoral del último periodo democrático. No basta con llegar a acuerdos como los que tú señalabas o a pronunciamientos como los del movimiento indígena. Se tiene que salir con firmeza a conquistar nuevos votos sin descuidar lo que significa asegurar los obtenidos en la primera vuelta. Pues no hay que obviar que el resultado tanto de Noboa como de González del pasado febrero no corresponde a votación dura de ninguno de los dos candidatos. Hay mucho voto blando que debe ser asegurado en esta segunda vuelta. Y aunque la campaña formalmente empezará el próximo 24 de marzo, después del debate presidencial, lo cierto es que los candidatos ya se están moviendo, uno más que otro, por supuesto, para tratar de alcanzar la presidencia con mucho más relacionamiento con los electores. Doctor Alarcón, muy buenos días. Esta resolución que tomaron las organizaciones de izquierda lideradas por la CONAIE el día de ayer tampoco es que garantiza que este 5.25% que obtuvo Leonidas Issa pase a la candidata Luisa González. Hay una división importante en este momento. Escuchamos las declaraciones, por ejemplo, de la Confeniae, que ha anunciado que sus votos o la decisión de ellos es más bien apoyar al presidente candidato Daniel Noboa. Estos votos, este 5% de Leonidas Issa es importante, pero también hay otro espectro de la votación a la cual entenderíamos están apuntando los candidatos, que es el ausentismo, por un lado, que la gente efectivamente vaya a votar, quienes por alguna circunstancia no lo hicieron, los votos nulos y los votos blancos. Rosana, buen día. Cuando nos encontramos en este mismo espacio después de la primera vuelta, fui de aquellos que mencionaba la importancia de conquistar al voto nulo. No obstante, por pronunciamientos que se ha visto, por incluso, diría yo, movidas de mensajes en redes sociales, en grupos sociales, esto creo que hay que descartarlo. Me atrevo a decir que, como pinta el panorama, el voto nulo de la segunda vuelta será bastante mayor que el de la primera, y aunque se había roto ese punto de votación nula histórica entre el 8 y el 9%, bajándolo al 6 punto algo, creo que para la segunda vuelta tendremos un incremento nuevamente de este voto nulo. ¿Qué le lleva a pensar así, Mauricio? ¿Han fracasado acaso los dos candidatos en ese intento de atraer, de captar los votos nulos y blancos, que de acuerdo a la cifra que se dio el día de ayer bordean 1 millón? Y mira, no solo eso, Gustavo, sino que organizaciones políticas bastante bien estructuradas, bastante orgánicas, Comunidad Popular, han salido a decir que van a promover el voto nulo, lo mismo que han hecho otros actores y otros sectores, con lo cual ese tipo de cuestiones son los que nos hace a algunos pensar que el voto nulo se incrementará en esta segunda vuelta, frente a dos opciones que creo a algunos sectores no han complacido en lo absoluto por sus posicionamientos. Ahora bien, de nuevo, hay un universo muchísimo más grande, 2.5 millones de electores posibles en el ausentismo, que eso sí lo habíamos mencionado, no solo corresponde a aquellas personas que, pues, porque no estuvieron en el país o en su cantón o en su parroquia no pudieron votar, tampoco corresponde a los que se levantaron enfermos ese día y no fueron a la elección, sino
al voto facultativo, a los menores de entre 16 y 18 años, a los mayores de 65, que hay que conquistarlos para que se movilicen y opten por uno u otro candidato. Volviendo al tema que nos mencionaba Rosana del movimiento indígena, los votos no se endosan. No es que el día de mañana, porque alguien sale y dice me voy con tal candidato, todos van corriendo y siguen la disposición o la orden. Sin embargo, sí hay que decirlo, el movimiento indígena históricamente ha estado más cercano a los sectores de izquierda o autocalificados de izquierda que a los autocalificados de derecha, y en ese sentido creo que más allá, insisto, de los pronunciamientos, una considerable parte de la votación de Leonidas Issa se irá hacia la candidata González, siendo esta, a pesar de todo, insuficiente para llegar a la presidencia de la República. Hay un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer para conquistar ese electorado posible y poner un pie en Carondelet para los próximos 4 años. Ahora, ese 44% y fracción que obtuvo cada uno de los dos candidatos, ¿es un voto firme o es un voto que puede migrar o convertirse quizá en nulo, como usted lo señala, que podría aumentar, o en su defecto migrar hacia el otro candidato? La pregunta sería, ¿con cuánto acierto en su criterio los dos candidatos finalistas han resguardado sus votos de la primera vuelta? Mira, yo creo que hay que mirar con mucha atención las votaciones previas obtenidas por los dos candidatos, hablar de los techos que se han roto, hablar de la forma en la que se conquistó a personas que no necesariamente van a votar por ellos de forma natural, para darnos cuenta que estamos frente a una situación en la que el ciudadano considera mucho más que la simpatía o antipatía para rayar una papeleta. El techo histórico de la Revolución Ciudadana en primera vuelta después de Rafael Correa, Andrés Arauz y la propia Luisa González ha sido 33 puntos, hoy superan con 11% ese techo, lo que quiere decir que lograron conquistar un voto blando antinovoísta, que fue lo suficientemente bueno, diría yo, para ponerles en este empate. En el caso de Noboa, la misma historia, creo que fue lo suficientemente hábil para arañarle votos a Andrea González, de ese voto anticorreísta, radical, duro, y capitalizarlos para ese 44.17%. Ahora, ese voto anticorreísta duro o ese voto antinovoísta duro no corresponde voto duro ni de Noboa ni de González, y es el que con pronunciamientos certeros se lo tiene que mantener en firme, de tal forma que para la campaña de segunda vuelta al menos puedan los dos candidatos decir partimos con ese 44%, que no haya pérdida, que haya más bien todo para adelante. Pero eso no es fácil, depende de muchas estrategias, depende de muchos mensajes, y un detalle que no hay que pasar por alto, depende también de los errores que cometa el candidato contrincante y de la forma hábil en que se pueda capitalizar de esos errores. Y creo que en ese sentido en los últimos días hemos visto una habilidad para capitalizar de los errores de Noboa por parte de la candidatura de Luisa González. Doctor Alarcón, justamente lo que pase en el ejercicio de gobierno del presidente Daniel Noboa va a ser determinante el momento de la elección ya en el balotaje del 13 de abril, pero además vamos a enfrentar ya mismo una campaña electoral en la que quedó en deuda, digamos así, Daniel Noboa con sus actuaciones de en un horario soy presidente y en otro horario no lo soy, y esto en esa disputa con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien tiene además en este momento una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Esto podríamos decir que podría perjudicarle más a Daniel Noboa y favorecerle a Luisa González. Digamos, Rosana, tiene más no que perder. Puede ganar, pero ojo, no se puede ganar una elección si no se hace campaña. La gente espera ver al candidato en territorio. La campaña electoral está establecida para que pues el candidato, sus equipos, sus brigadas, sus simpatizantes se movilicen e intenten conquistar los votos que faltan para acceder al poder.
Es muy difícil, aunque se ha dado casos, por supuesto, en que alguien desde la comodidad de su hogar y sin hacer campaña obtiene algún tipo de votación histórica. Sucedió con Franco Parisi en las elecciones de Chile hace unos años en primera vuelta, que ni siquiera estando en el país logró un respetable tercer lugar con una votación muy interesante. Pero esos son fenómenos que no ocurren al natural, y en ese sentido, pues, si Noboa quiere ganar la elección, tendrá que hacer campaña, independientemente de lo que pase con Verónica Abad, independientemente de si tiene o no tiene quien le reemplace cuando pida licencia. Lo cierto es que hay una ley que tiene que ser cumplida, una ley que además a él como candidato le beneficia por el hecho de poder salir a conquistar electores. Creo que incluso el resultado que ellos esperaban de triunfar en primera vuelta, que definitivamente no se logró, en buena medida fue por el hecho de creer que los votos a uno le caen por ser bonito, por hacer entrevistas o por gobernar de una forma distinta. No, nada en lo absoluto. Hay que salir a territorio a ganar la elección, y eso va para los dos candidatos. En el tema del ausentismo, asumimos que fundamentalmente tiene que ver con la gran población inmigrante de Ecuador. Esto me parece que usted se refirió ya anteriormente, no tiene visos de cambiar. Y no solo eso, Gustavo, no hay que olvidar que cuando el Consejo Nacional Electoral junto al Registro Civil arman el que conocemos como padrón, el registro electoral, ponen a todos los electores posibles, es decir, aquellos que como tú y como yo estamos obligados a votar, como aquellos que entre 16 y 18 años o de más de 65 ya no tienen la obligación de hacerlo. Entonces, el ausentismo, sí, corresponde en buena medida a esa gente que por desgracia ha tenido que dejar Ecuador y migrar a otros países, a aquellos que incluso por cuestiones de trabajo no se encuentran en su lugar de votación el día de las elecciones, pero también a aquellas personas que están habilitadas para votar pero no obligadas a hacerlo. Por ello es que la estrategia de los dos finalistas también debería pensar en ese público, y yo me atrevería a decir mucho más en el voto joven entre 16 y 18 años que en el voto mayor entre 65 y no sé, pues toda la edad que tienen por delante. Esperemos que haya algo de estrategia detrás de las dos candidaturas para lograr ese resultado efectivo con esos votos posibles. En todo caso, sin duda se perfila un resultado muy cerrado, muy cercano, y quisiera preguntarle con esta visión a futuro, ¿qué importancia adquiere el debate del 23 de marzo? El debate es importante, pero creo que no será tan decidor como, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2021, toda vez que, de nuevo, la gran mayoría del electorado posible ya ha tomado una decisión dura o blanda durante la primera vuelta. Creo que sí, será más bien un debate enfocado en los ataques, en lugar incluso de seguir los guiones que establecerá el comité o la comisión de debate. Y lo cierto es que después veremos en las redes sociales discusiones de los fanáticos de un lado y de otro para tratar de decir que su candidato fue el ganador y generar ese efecto equivocado de subirse al carro del vencedor, ¿no? Las elecciones durante los últimos años no han sido tan amplias en una segunda vuelta. Mira que si revisamos el mismo 2023, Daniel Noboa, bueno, fue 52-48 para hablar de números cerrados. Esa no es una diferencia tan grande, 4%, sí, por supuesto, una situación similar a la que pasó con Guillermo Lasso y Andrés Arauz, 52-48. Si volvemos al año 2017, fue, recordarás tú, incluso más cerrada, 51-49, con lo cual todos los votos cuentan. Incluso bastaría regresar a ver lo que acaba de suceder en febrero, donde la diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González es de poco más de 16,000 votos, ¿no? Entonces, algo hay que ver de cara a lo que será la segunda vuelta, de cara a conquistar el electorado que se necesita para poder acceder a la presidencia, y sobre todo, obviando esos acuerdos que son importantes respecto de otras tendencias, más como una forma de evidenciar capacidad de diálogo y de negociación que de endosar votos, como hemos mencionado hace un momento.
Ahora, doctora Alarcón, hay otras propuestas que ha hecho el presidente de la República, Daniel Noboa, en este contexto electoral de cara al balotaje. Uno de ellos es la prohibición, ha solicitado al CNE que analice la prohibición del ingreso de celulares para evitar la toma de fotografías y con eso evitar extorsiones o presiones, circunstancias de esta naturaleza que fueron denunciadas en la primera vuelta electoral, que no se han confirmado, se viralizaron en algún momento, pero se hablaba de una incursión, en este caso, de ciertas organizaciones políticas o del narcoterrorismo en el proceso electoral. Y la otra es que la gente que está enfrentando situaciones complejas a propósito de el invierno y que vive inundaciones y complicaciones para movilizarse, no acuda a votar y que esto no implique una sanción o una multa. Estas acciones podrían ser acogidas por el Consejo Nacional Electoral y qué implicaciones tendrían en la votación. Mira, si la estrategia, Rosana, para ganar una elección es de echar mano de disposiciones ridículas o tratar de torcer la ley para perjudicar al otro, estamos condenados. Creo que respecto del primer punto, nadie tiene por qué prohibirnos acceder a hacer lo que nos dé la gana en el recinto electoral con nuestro teléfono celular. Más aún, yo me pongo a pensar con la delincuencia como se encuentra en este momento en el país, lo bonito que resultará, no sé, pues tener una canasta con un montón de celulares al ingreso de un recinto electoral, para que pase una moto con 2 personas armadas y se vayan cargando 100 o 200 celulares. Así de ridícula suena la propuesta del Ejecutivo, como quizá venga también de otros actores y de otros sectores. Después, ¿qué vendrá? ¿Que no podemos entrar con reloj? ¿Que no podemos entrar con ciertas cosas? Por favor, déjennos ejercer el voto en libertad. Las denuncias que hemos escuchado respecto a fotos de las papeletas para cobrar no tienen asidero. ¿Por qué no han sido presentadas con evidencia? ¿Por qué se han quedado en las meras declaraciones? Situación similar a la que sucedió después de la primera vuelta, que se salió a decir que un conteo rápido de la OEA no coincidía con los resultados, desmentido por la OEA, o situaciones que en ese mismo momento fueron desmentidas por la misión electoral de la Unión Europea, ¿no? Es muy fácil decir cosas. Es muy fácil en este momento dar espacio a personas que dicen que el sistema electoral en cuestión de 10 minutos cambió la votación. Irresponsables que ni siquiera hacen su trabajo. Me atrevo a hablar a título personal y de la organización que represento. Hemos hecho seguimiento al trabajo del Consejo Nacional Electoral antes, durante y después de las elecciones. Claro, criticar probablemente el tema de la licencia o de algunas decisiones que se tomó previamente, pero el día de la elección ni siquiera el sistema de conteo de votos tuvo intermitencia. La transmisión de votos fue permanente y no es que en 10 minutos o con un apagón cambió la tendencia como todo el mundo quiere hacer creer. Acá, incluso las cifras de control electoral de las misiones que las hicieron, por supuesto, coinciden con los resultados finales. A la incompetencia al momento de hacer campaña, un poco de autocrítica y un poco de solución, no echar la culpa a otros o echar mano de la vieja confiable de atacar al otro para tratar de obtener un resultado positivo. Eso es propio de mediocres conscientes de su incapacidad de lograr un resultado por cuenta propia. Ahora, con esta experiencia reciente en este proceso electoral, pero también sin perder en la mira lo que ha sucedido en varias ocasiones en el pasado con respecto al sistema electoral, ¿cuánto confía usted en la fortaleza del CNE en cuanto a garantizar transparencia, a la inviolabilidad del sistema? Mira, yo voy a hablar por lo que a nosotros nos consta. El PNUD, con apoyo de la Unión Europea, ha dado un apoyo increíble, muy positivo al Consejo Nacional Electoral para mantener, actualizar y hacer vigentes los sistemas de conteo de votos, para blindar en la mayor medida posible su vulnerabilidad y asegurar que lo que los ciudadanos rayamos en la papeleta es el resultado que efectivamente se proclama. Así es que, de nuevo, Gustavo, aquí es muy fácil salir a decir cualquier cosa cuando el resultado no nos gusta, al un lado o al otro. Lo cierto es que todas esas denuncias de fraude que siempre hemos escuchado durante todo este periodo simplemente terminan en nada por la falta de evidencia. Ayer me ha llamado poderosamente la atención, pues, ver a Lenin Moreno hablando de que la Revolución Ciudadana o País han echado mano siempre del fraude. Eso quiere decir entonces
que él está reconociendo que ganó la presidencia en 2017 por un fraude electoral, porque incluso habló de una acción continua para tratar de acceder al poder. Así de ridículos se ven algunos, insisto, mediocres, cuando son incapaces de hasta llegar a la autocrítica para ver por qué no obtuvieron el resultado que quisieron y echar la culpa a quien corresponda, pero no la vieja confiable, ¿no? El fraude electoral, el sistema del CNE. Mira que hay algunos actores, que bastaría revisar el archivo de entrevistas de ustedes o de otros medios amigos, que botaban flores al Consejo Nacional Electoral, cuestión de hace pocas semanas, que qué gran Consejo Electoral, que no hay ningún problema con que, no sé, pues el hermano de la presidenta del CNE sea cónsul de Daniel Noboa, pero ahora como el resultado no les ha gustado, ay no, el CNE es de lo último, el CNE ha hecho fraude. Ridículos e incoherentes. Si es que hubo fraude, presenten las pruebas. No nos presenten un esquel trucho en una pantalla de computadora con teorías de la conspiración que no nos llevan a nada. Ahora, estas teorías de el posible fraude quizás podrían intensificarse ahora que si la situación se repite de la primera vuelta en la segunda, el triunfo de uno de los dos candidatos será voto a voto y esto podría convocar precisamente, lo vimos un poco también en la primera vuelta, ¿no? De que si el conteo estuvo mal, que si hubo fraude, que si hubo actuaciones ilegítimas, irregulares en ciertos recintos electorales, es decir, va a haber estas preocupaciones, estas denuncias en la segunda vuelta electoral cuando la decisión va a depender de un número mínimo de votos. Sin duda, Rosana, y eso va a pasar en función del resultado que obtenga uno u otro lado. ¿Qué le permitió a Guillermo Lasso el 21 de marzo de 2021 a las 5:30 de la tarde salir a proclamarse ganador de la presidencia de la República? Y 30, 40 minutos después salir al señor Arauz a reconocer el triunfo de Guillermo Lasso, que las dos organizaciones políticas hicieron control electoral, tuvieron presencia en la gran mayoría de centros de votación, de mesas de votación, levantaron sus propias actas, las contabilizaron y dijeron, este es el resultado y coincide con lo dicho por el CNE. En esta elección, ¿quiénes hicieron control electoral? ¿Por qué lo hicieron? Si quieren evitar el fraude y la distorsión de votos, el control electoral es un elemento fundamental y es algo que se tiene que considerar desde el primer momento que uno decide ser candidato o apoyar una candidatura. Así es que lo óptimo en este caso más bien sería preguntar a las dos candidaturas finalistas si están listas para cuidar el voto, para evitar cualquier tipo de cuestión como las que se viene escuchando durante este tiempo y que, insisto, no tienen asidero. Uno puede salir con un acta, a decir, miren la inconsistencia que he escuchado en medios de comunicación a sabios electorales, salir con un acta. ¿Cuántas actas tiene nuestro sistema electoral? Para una elección son más de 40,000. Salir con un acta y hablar de fraude, yo creo que acá de nosotros también depende dar espacio a la desinformación o ponerle un alto, porque desinformación no es solo cuando una cuenta troll presenta una imagen trucada con inteligencia artificial. Desinformación también es dar espacio a afirmaciones sin sustento, sin verificación y sin contrastación, con el único objetivo de generar caos en una coyuntura electoral que lo que menos requiere es esto. Sin perder de vista lo señalado por usted y ratificado por muchos analistas en el sentido de que el voto no es endosable, ¿qué importancia, qué relevancia tiene la posición que ha exteriorizado la CONFENAIE, que oficializa su apoyo a Daniela Noboa para la segunda vuelta electoral? Mira, todas las posiciones, Gustavo, son importantes. Todos los pronunciamientos son valiosos. Pueden ser utilizados comunicacionalmente de forma positiva o incluso negativa respecto de quien se encuentra del otro lado. Claro que sí, pero de nuevo, lo cierto en este caso es que el electorado que se endosa o endosable del un lado, del otro respecto de los candidatos finalistas es mínimo. Entonces, los pronunciamientos son importantes, pero no son concluyentes, más aún como cuando he mencionado, los votos no se endosan. Yo, por ejemplo, quisiera escuchar, no sé, pues un pronunciamiento de Jimmy Jairala, ya, perfecto. ¿Y qué le puede sumar un pronunciamiento de Jimmy Jairala con el resultado obtenido? O vámonos al otro extremo, Iván Saquicela. Es importante que un candidato que no obtuvo ni 12,000 votos se pronuncie sobre quién apoya y cómo apoya.
si probablemente esos 12,000 votos no van a servir para llegar a la presidencia de la República. Lo que queda, sí, importante, ese 5.25 del movimiento indígena, ese 2.69 que es de Andrea González, no del partido Sociedad Patriótica, pero habrá que ver cómo se decanta esta votación sin que tenga un efecto altamente impactante en el resultado de la segunda vuelta. Yo insisto en que será mucho más relevante la forma de conquistar ese electorado del voto facultativo que el de firmar acuerdos, tomarse fotos o recibir apoyos de los candidatos a los que, por hablar de forma coloquial, ni siquiera su familia apoyó durante la primera vuelta. Bien, pase lo que pase, parece que tendremos una elección cuyo resultado se determinará con photo finish nuevamente. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Un abrazo para ustedes y para la audiencia de Antena 1. El abogado Mauricio Alarcón es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.